Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a la segunda jornada de esta cuarta conferencia internacional sobre gestión de olores y compuestos orgánicos volátiles en el medio ambiente. Y vamos a comenzar este segundo día con la sesión 4, que es cálculo del impacto del olor, modelos de dispersión de olores. La primera charla se titula Evaluación del impacto odorífero y seguimiento del proceso de compostaje de distintas materias primas. Lo impartirá María de los Ángeles Martín Santos, que es profesora titular de la Universidad en el área de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba. La trayectoria investigadora ha hecho que aborde temas como tratamiento y depuración de aguas residuales, proceso integral de producción de diésel, etc. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primeramente decir que, como ya el moderador ha comentado, llevo más de 2 décadas trabajando en general en residuos orgánicos. La charla que vengo a presentar hoy pertenece a una de las líneas, o a la combinación de dos de las líneas en las que actualmente estamos trabajando y, como bien ha dicho, se centra en uno de los procesos, como es el compostaje. Yo creo que todos los presentes tienen claro lo que es el compostaje, simplemente resaltar que es un proceso biológico, un proceso microbiológico, termófilo y aerobio, que se lleva a cabo en condiciones controladas, sobre todo de humedad y temperatura, para obtener una enmienda orgánica de calidad que se denomina compost. Obviamente no está libre de olores y compuestos orgánicos volátiles, lo cual genera en las zonas colindantes un impacto oloroso, el cual debe ser evaluado, en este caso por la olfatometría dinámica, la cual está conforme con la norma europea en 13.725 y la norma alemana BIDI 3.880. ¿Qué hacer cuando se plantea uno hacer un estudio olfatométrico? Nosotros lo queremos segregar en distintas etapas, comenzando por una fase primera de identificación y toma de muestras, evaluar cuál es el problema y in situ ir a tomar muestras con los muestradores adecuados y normalizados. Una segunda fase de análisis que pasa por la olfatometría dinámica y un conjunto de panelistas que cumplan, pues que son aptos porque están en la era media de olfato de la población, o sea, que están aptos por la prueba del N-butanol. Una tercera fase de cálculo de emisiones, o sea, cálculo estricto de la tasa de emisión de esa actividad. Y, por último, modelización matemática, por lo que es lo mismo, cálculo de la concentración de emisión en zonas colindantes. Ahora bien, un estudio olfatométrico no debe de quedarse ahí. Un estudio olfatométrico, para que sea eficiente, sobre todo a la hora de actuar sobre el problema, mejorar la calidad ambiente, debe estar relacionado con otro tipo de técnicas, como son pues, técnicas de análisis físico-químico, el análisis tradicional físico-químico, o en nuestro caso incluso respirométrico, o microbiológico, si llegase a ser necesario, o, como más novedoso, la espectrometría NIRS. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que en este tipo de estudios se generan, tanto por el lado en sí del estudio olfatométrico, concentraciones y tasas de emisiones de olor, una serie de datos que se incrementan muchísimo en volumen cuando se combinan con las otras técnicas. Por lo cual, generalmente es necesario un estudio estadístico, en este caso análisis de componentes principales, análisis de clúster, técnicas discriminantes, hay diversos, superficie de respuesta y regresiones multivariantes. Por eso los objetivos de este trabajo, o lo que vamos a mostrar hoy, va a ser, primero, en la generación de olor en el compostaje, evaluar la relación entre las materias primas y distintas variables para reducir el número de análisis químicos, lo cual es muy interesante a la hora de gestionar una planta para obtener rápidamente información y poder evaluar el problema y qué hacer con el problema. Para eso una herramienta muy útil nos ha sido el análisis de componentes principales. Además, evaluar diferencias significativas a partir de la composición química de los sustratos, podría ser el análisis de componentes principales, podría ser las técnicas tradicionales o la espectrometría NIRS, como ya he dicho, correlacionar las variables operacionales y olfatométricas, tales como pues, la temperatura, índice respirométrico dinámico, consumo de oxígeno, la velocidad, la tasa de consumo de oxígeno. En este proceso, concentración de olor, tasa de emisión mediante análisis de componentes principales para evaluar la influencia de cada variable y poder modificarla según convenga. Y, por último, simular pues, el impacto odorífico en zonas próximas teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y orografía del terreno.
Datos que vamos a presentar, pues con distintos sustratos, sobre todo sustratos que se generen en grandes cantidades. El primer problema suele ser pues, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Es un problema bastante estudiado en el caso del compostaje, pero que nosotros hemos querido evaluar conjuntamente con lo que se conoce el proceso de co-compostaje, y es el compostaje conjunto con otros sustratos orgánicos que se generan en la misma zona, como por ejemplo puede ser la cáscara de naranja. En la zona de Córdoba tenemos alguna empresa que se dedica a la fabricación de zumo y pareció en su momento interesante. Otros como pueden ser el lodo de dar, que decir del lodo de dar, que se genera en grandes cantidades, en grandes concentraciones, prácticamente en todos los puntos, y a ese respecto podríamos decir que el lodo, pues lo evaluamos como lodo fresco o lodo pretratado mediante digestión anaerobia para este proceso de compostaje. A su vez, en un momento, una empresa, Iuisa, ubicada en Huelva, pues nos planteó que tenían un extrusionado de fresa, de la fabricación del puré de fresa para yogures y demás, y que no sabían qué hacer con ellos. El fruto, la granilla, tenía alto contenido en compuestos fenólicos y era un problema. Bueno, pues mezclándolo con otro residuo de la manufactura de la melva que se generaba en la misma zona de costa, pues evaluamos el proceso y vimos que era viable hacer compost. A su vez, otros residuos, como pueden ser los residuos de mercado o residuos problemáticos, como ese puede ser el alperujo, tan difundido por la fabricación de aceite de oliva de Andalucía, o la gallinácea. En cuanto a la identificación y toma de muestras, mostraros uno de los muestradores con los que hemos trabajado, yo creo que lo conocéis, están conforme a la norma, alguna fotografía para que veáis que también podemos trabajar en EDAS, no se va a mostrar ningún dato, puesto que todavía no se han discutido con la empresa interesada, lo dejaremos para otro momento. En la fase de análisis de muestras, las técnicas utilizadas han sido a 3 escalas, parece que hemos pasado al revés de lo que en la universidad se hace, en vez de lo pequeño a lo grande, pasamos de escala real a laboratorio, haciendo en todos los casos el análisis físico-químico, la olfatometría dinámica, en algunos casos modelo de dispersión, en otro análisis de componentes principales INIS y evolución de algunos aspectos como podían ser en esos residuos raros alternativos la viabilidad en cuanto a rendimientos, con pérdida de masa, temperatura, demás, higienización. ¿Cálculo de emisiones? Bueno, pues el cálculo de emisiones simplemente con el dispositivo de muestreo de olor CDS30 y las bolsas de Nalofan de 10 litros, pues en cada momento y a cada escala pues, ha utilizado el equipo apropiado. Decir que la imagen del medio, que quizás la más diferente, corresponde al esquema de un respirómetro dinámico. ¿Qué es un respirómetro dinámico? Pues un equipo que a escala piloto, dependiendo también del volumen, puede ser también a escala de laboratorio, nos permite controlar las condiciones del proceso. En este caso, el feedback que nos permite, o la información que le podemos dar nosotros al equipo, permite que este demande aire a la velocidad que lo requiera en cada momento del proceso, por lo cual la tasa de emisión, que es variable en el proceso de compostaje, que es discontinuo, pues podía ser calculada. Y finalmente, pues cálculo mediante olfatometría dinámica y producto de concentración por caudal. En cuanto a la modificación, pues qué decir, yo creo que se ha dicho ya bastante, teniendo en cuenta temperatura, velocidad del viento, dirección, orografía del terreno, siempre teniendo en cuenta la estación meteorológica más cercana, se calculó pues, la tasa global, el impacto global de toda la instalación, siempre que fue posible. Y luego, utilizando modelos gaussianos, modelo de pluma, siempre poniéndonos en las situaciones más conservadoras, o sea, las peores condiciones, ha sido un modelo de dispersión. Algunos resultados que queremos mostraros. Bien, pues a escala industrial, en Santa Fe, en Granada, hay una empresa, Biomasa Peninsular, o una de las instalaciones que tiene, que se dedicaba tradicionalmente, o se dedica tradicionalmente a compostar lodo. Tenía un problema de quejas vecinales y empezó a compostar, además del lodo fresco, pues lodo pretratado mediante digestión anaerobia, que previsiblemente tendrían menos impacto olfatométrico. Efectivamente parece que al difundir eso a la población estamos cambiando la materia prima para que huela menos, desaparecieron las quejas. Sorprendentemente, al hacer nosotros una evaluación, nos dimos cuenta que los sólidos volátiles, o sea, la materia orgánica que disminuía en el proceso, era prácticamente similar. Y en cuanto al olor, la gráfica que tienen situada en la parte superior, veíamos como esta línea negra es el lodo fresco, tiene una concentración alta al principio, que caía rápidamente, llegando a concentración asintótica, mientras que el lodo pretratado tenía una concentración inicial efectivamente más baja, pero se activaba el proceso y aparecía como un incremento de la tasa de emisión de olor, lo cual la premisa de la que habían partido pues no era totalmente cierta. Había que hacer un estudio del proceso global para ver si verdaderamente el lodo pretratado pues tenía más o menos impacto.
¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que la planta ahora mismo, actualmente, lo que están fabricando compost a partir de los dos tipos de lodo. Además, otros residuos raros, como los residuos de mercado, que ya no son tan raros, comenzaron a compostarse en la planta, tienen mucha agua, por lo que los sólidos son menores, tienen una disminución de sólidos volátiles bastante elevada, lo cual hacía que el olor, que inicialmente era muy alto, cayera rápidamente, pero claro, el olor en la planta se incrementaba. ¿Cómo lo ayudamos nosotros con este estudio? Pues colocando las pilas de compost en el sitio más adecuado para minimizar el impacto en las zonas colindantes. Sadeco, la empresa de saneamiento de Córdoba, bueno, pues tiene una planta de gestión de residuos urbanos en la que se composta también. Se hizo un estudio de lo que era el impacto del compostaje con distintas condiciones meteorológicas, verano, invierno, y distintas velocidades del viento, viendo cómo en verano normalmente, que es cuando más quejáis, aparte porque están las ventanas abiertas en los hogares, porque la temperatura y demás permite que haya una menor dispersión, pues era efectivamente mayor la concentración que se obtenía y las distintas condiciones meteorológicas tenían mucho que ver en la concentración máxima de impacto, ¿no? Lo que pasa es que en la planta hay otros focos emisores que se están evaluando actualmente. De hecho, estamos haciendo un trabajo, un estudio, un proyecto que se llama Mapa de Olor de la planta de compostaje de Sadeco. A escala piloto, pues en el análisis de componentes principales, bueno, pues lo que detectamos es que era perfectamente posible determinar el origen del olor basándose en las condiciones de operación y el análisis físico-químico, analizar la materia prima que se estaba compostando. Eso nos permitió, bueno, pues detectar cuál era el problema o el mayor problema de las distintas materias primas y además determinar cuál de las variables de operación tenía más influencia sobre el proceso, en este caso la tasa de emisión y el índice respirométrico dinámico. Sorprendentemente, la temperatura del proceso no era la variable que más influencia tenía, aunque previsiblemente debía de ser en un inicio una de ellas. Además, bueno, pues hemos podido hacer estimaciones de lo que es la tasa de emisión de olor por un análisis multivariante, basándonos precisamente en ese análisis físico-químico, analizando la materia prima, podemos, habiendo entrenado el sistema con datos de esa materia prima, podemos previamente al proceso determinar cuánto emitiría. Y además, de una forma muy rápida, cuando el análisis se hace, en vez de con métodos tradicionales físico-químicos, con la espectrometría NIRS. Es decir, hay que resaltar que actualmente hay que hacerlo en seco, la muestra hay que triturarla y secarla, porque la banda del OH del agua enmascara mucho de las bandas, como por ejemplo la banda del OH de los carbohidratos, los grupos que pertenecen a los aminoácidos, por ejemplo el pescado aparecía en una banda bastante clara, o los grupos que pertenecen a ácidos grasos. Finalmente, los residuos con gallinaza y alperujo, bastante problemático. Esto fue bueno, pues una sorpresa para nosotros porque en una zona de Córdoba concreta que no puedo, por confidencialidad, mencionar, pues querían eliminar o tratar dos residuos que se generaban muy próximos y los mezclaron ambos con poda de olivo y con paja y los dejaron hasta la próxima cosecha o poda o tal. Obviamente se generó una digestión anaerobia que generó un gran impacto oloroso, como se puede observar en estas unidades de olor. Ahora bien, al pasar ese periodo, el proceso de compostaje fue perfectamente viable, como nosotros evaluamos, y lo que se propuso fue tapar esa primera etapa y así obtener biogás y en la segunda etapa obtener un compost que era de calidad y de hecho se estaba vendiendo. Las conclusiones o el resumen de toda la presentación, decir que el análisis de componentes principales es una herramienta estadística útil para agrupar las materias primas por su impacto odorífero, con un 87% de la varianza total explicada. Cuanto más datos se tengan, obviamente, mayor porcentaje se explicará. El análisis multivariante ha mostrado una herramienta adecuada para predecir emisiones de olor, lo cual es muy interesante para las plantas antes de llevar a cabo una actividad determinada. La tecnología NIRS ofrece información de la composición físico-química, pudiendo mostrar diferencias significativas entre las materias primas. El pretratamiento del lodo de la digestión anaerobia minimiza el impacto inicialmente, en la primera etapa, pero luego ha de ser evaluado el proceso completo. Y finalmente la olfatometría dinámica permite evaluar el impacto oloroso del proceso de compostaje de distintas materias residuales. Además, es una herramienta de determinación de puntos críticos de emisión de olor para posibles evaluaciones de dispersión e emisión en zonas colindantes. Dar las gracias por la financiación y, por supuesto, por su atención. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahí.
Buenos días. Quería preguntar si, sobre todo en el caso de los lodos, tanto frescos como digeridos, se ha estudiado la posibilidad de abatir esa liberación de contaminantes mediante adición de algún producto o simplemente que siga su curso natural. ¿Cómo he dicho? De abatir. Sí, de abatir esos... se produce una liberación de compuestos, que entiendo que los habréis estudiado. ¿Se ha visto la posibilidad de abatir esos compuestos de alguna forma? Vamos a ver, mencionar que las tecnologías de compostaje están ya muy estudiadas y que no he mencionado, por recortar el tiempo, que los mayores impactos olorosos, odoríferos, son en pilas abiertas, que es la que se ha estudiado. Existen túneles cerrados que obviamente permiten la implantación de un biofiltro y la eliminación, por lo menos en cuanto a la eficiencia del biofiltro lo permita, de los olores. En esta planta de biomasa peninsular incluso se ha implantado un sistema de aireación forzada con cubiertas semipermeables, es otro proyecto distinto, en el que se ha estudiado tanto el lodo fresco como el lodo pretratado y obviamente minimiza enormemente el impacto. ¿Qué ocurre? Pues que aumenta el coste y la empresa pues tiene que jugar con ser competitiva con las demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tenía una pequeña pregunta. Habéis utilizado un modelo gaussiano, un modelo de penacho simple. Teniendo en cuenta que por lo menos gran parte de episodios de olor se suceden bajo calmas, es decir, ausencia o casi ausencia de velocidad de viento, ¿cómo habéis solventado el problema precisamente de las calmas en el modelo de dispersión? Obviamente, si uno estudia Rosa de los Vientos durante todo el año o una serie de años consecutivos, se da cuenta de eso, de las variaciones de episodios de calma o de mayor viento. En una de las gráficas que he mostrado muy rápido, se mostraban las dos condiciones de viento predominantes, las que había en invierno, enero, febrero, y las que había en verano, finales, que eran las que más cambiaban, que eran, como he dicho, los valores más conservativos, las peores situaciones. Además, en la fórmula, como ya sabemos, esa H que hay ahí, esa altura de la chimenea, que en este caso no es chimenea porque está a nivel del suelo, pero la planta está muy bien situada porque tiene un desnivel bastante grande respecto a la zona de impacto donde suele soplar el viento en la dirección predominante. Entonces hace de efecto de chimenea y además en ese cálculo pues, se han tenido en cuenta pues eso, gradientes térmicos, todo lo que podíamos incluir, pero siempre bajo la premisa de la peor condición posible. Bueno, pues muchísimas gracias, María de los Ángeles. Un aplauso, por favor.